¿Están, chicos? Uy, ya les comparto la pantalla. Primero en la camioneta. Bueno, habíamos quedado en las partes de un río, y ahora vamos a hablar un poco cómo se transporta el sedimento en el lecho de un río. Pero, a ver si puedo poner pantalla completa. Ahí estamos, ¿sí? Bueno, ustedes vayan haciendo preguntas cada vez que necesiten ver algo, ¿sí? Cada vez hay menos chicos, capaz que por el tema de los exámenes, no lo sé. Pero bueno, cuando nosotros hablamos del transporte de un sedimento en un río, ¿sí? Ustedes seguramente han ido al río en distintas épocas del año, y van a ver que según la energía que tenga ese río, transporta diferente tipo de material. ¿Sí? Básicamente hay tres maneras de transportar el sedimento. Una es en solución. Sabemos que hay muchos minerales que se desintegran geoquímicamente, y todos esos elementos químicos son transportados en solución. Uno de los ejemplos que le dábamos la vez pasada era del yeso, de la calcita, ¿sí? Que se disuelve en el agua, y el calcio, por ejemplo, que es un elemento muy móvil, se transporta en solución. Luego precipita cuando encuentra algunas condiciones necesarias de cambio de pH o temperatura que hacen que precipite. Luego, el sedimento también se puede transportar por flotación, como en el caso de los troncos, o el sedimento muy fino, como el limo y la arcilla, se transportan en flotación, o también esos sedimentos muy finos se pueden transportar en suspensión. Es decir, está suspendido. No es lo mismo estar suspendido que estar flotando, ¿sí? Cuando está flotando, hay una parte, ¿sí?, de la partícula que está en contacto con la atmósfera. En cambio, en suspensión está sumergido. Bueno, hay muchos clastos que se transportan rodando, ¿sí? O sea, se mueven en el fondo. Otros que son un poco más livianos van saltando, ¿sí? Y otros, para las partículas más pesadas, van arrastrándose, ¿sí? Bueno, acá tienen cada una de las definiciones para que ustedes después revisen cuando nosotros les subimos el PowerPoint. Pero bueno, el transporte de sedimentos, la carga disuelta, es principalmente suministrada por aguas subterráneas, es material en solución, ¿sí? Siempre va a depender del contexto geológico, o sea, de qué tipos de rocas ustedes tengan en el área, ¿sí? Si no tienen algunas cargas en suspensión, perdón, disuelta. La carga suspendida es para la arena fina, el limo y la arcilla, que sobre todo se transportan en épocas de inundaciones, y cuando ustedes ven estos ríos que son de colores marrones, ¿no?, es porque llevan mucha carga en suspensión, que generalmente también ocurre esto en verano. En invierno los ríos son un poco más limpios, tienen esta carga en suspensión. Bueno, y la carga de fondo es para las partículas de mayor tamaño. Bueno, veamos las cargas en soluciones, ¿sí? Acá decía que la mayor parte es aportada por aguas subterráneas y se generan a partir de la disolución de minerales y rocas. Esto, por ejemplo, en el caso de las cavernas, ¿sí?,
que se está disolviendo el carbonato de calcio y pone en solución todos los iones, ¿sí?, que se transportan. ¿Cuáles son los elementos móviles? En general, los elementos más móviles son los alcalinos y los alcalinos tercios, ¿sí?, son los que se movilizan en soluciones, y también puede llegar a movilizarse a través de las rocas. O sea, si tenemos rocas que, por ejemplo, tienen óxidos de hierro, se libera el hierro en solución y eso se transporta a través del agua. Bueno, acá tenemos de nuevo la carga en suspensión. Fíjense en los colores de los ríos, incluso en el río Vaquero, ustedes pueden ver, si van ahora, van a ver que el río está clarito, que el agua es translúcida, incluso en el río Lecer. Y si van en verano, van a ver que el río ya se torna un poco más sucio, ¿no?, que tiene un color marrón. Y eso es porque aumenta la cantidad de agua, aumenta la velocidad y empieza a transportar cada vez más material fino, ¿sí? ¿De dónde lo recoge el material fino? Lo recoge de las planicies de inundación, ¿sí? ¿Se acuerdan que es la parte lateral de los ríos, que es donde se va depositando todo lo fino? Bueno. Y las cargas de fondo, ¿sí?, que hablábamos de las partículas más grandes, ¿sí?, pueden rodar o pueden saltar, ¿sí? Y esto es importante porque muchas de las cargas de fondo a veces cambian el flujo del río, ¿sí? Un flujo puede moverse o ser inicialmente laminar, y al encontrarse con un obstáculo, el flujo empieza a ser turbulento, ¿sí? Y esto es lo que genera también muchas veces que los ríos tengan esa turbulencia, sobre todo después que ha llovido mucho y el río ha tenido una gran energía. ¿Qué hace cuando tiene gran energía? Transporta grandes cargas de material, ¿sí? Incluso a veces se escucha el ruido de las piedras de los ríos cuando crecen, y todas esas grandes partículas quedan como carga de fondo. Y esto le adhiere al río toda la turbulencia que nosotros vemos, ¿sí? Bueno, y con respecto a estos obstáculos que quedan enterrados muchas veces en los cursos de los ríos, como muestra esta figura, acá hay una piedra que queda enterrada en el lecho, y a medida que se va generando, se va transportando esta corriente, se va generando una erosión alrededor de este obstáculo, ¿sí?, que deja una depresión. En algunos lugares estos se forman en una roca dura, y en otros lugares está como en una roca blanda, ¿sí? Y estos lugares son muy peligrosos porque el agua empieza a remolinar en esos lugares, generando cada vez un hueco mayor, ¿sí? Y lo van a encontrar en la bibliografía como con el nombre de marmita. Estas marmitas son muy peligrosas porque acá el agua se arremolina, y son muchas veces los pozos que uno encuentra en los diques o en los ríos profundos, en esos ríos grandes, que son los que son peligrosos cuando uno entra a nadar, ¿no? Porque nos arrastra hacia la zona profunda. Ahí ya les voy a mostrar unas fotos de esto, que hay unas fotos, esto es solamente un diagrama, pero hay unas fotos de cómo son estos huecos, ¿no? Y no sabemos nunca a qué profundidad están, así que eso para tenerlo en cuenta cuando entran a nadar algún río, algún lago, o algún dique. Bueno, acá fíjense en esta foto de este río.
toda esta zona de piedras es la carga de fondo, es decir, es la carga más pesada, las partículas más pesadas, que solo se transportan cuando el río crece o llueve mucha cantidad de agua y tiene la suficiente energía para transportar estas partículas grandes, ¿sí? Este es una foto de un río de acá de Salta, ¿sí? Estas cargas de fondo se las ve como islas, que están en el medio del río. Y acá este color marrón que tiene el agua lo da toda la carga en suspensión. Bueno, hay dos conceptos para tener en cuenta cuando hablamos de los ríos, y uno es la capacidad y otro es la competencia. La capacidad es la cantidad de carga máxima que puede transportar una corriente. Hablamos de la cantidad de material que puede transportar una corriente, ¿sí? Y la competencia, que ahí está mal escrito, se refiere al tamaño máximo de grano que puede transportar una corriente, ¿sí? ¿Ustedes qué piensan? ¿Un río de montaña transporta grande o pequeña tamaño de grano? Grande. No te escuché, Carlos, no se escuchó tu audio. Grande, profe. No, tenés un problema con el audio. A ver, escribirlo en el chat. Grande, dice. Bueno, bien. Yo no lo escucho, no sé, será algo de mi... A ver, voy a subir el volumen, capaz que es algo de mi compu. Qué raro. Pucha, ahí está. A ver, ahora habla, ¿a qué hable alguno? No los puedo escuchar, chicos. Bueno, no importa. Me escriben en el chat. Bueno, es la carga, es un tamaño grande, ¿no? Entonces va a depender mucho de la sección también de donde uno esté en el río, ¿sí? Si uno está en la sección superior, que es la naciente de los ríos, ahí el tamaño es mayor, ¿no? Y cuando está en las zonas bajas de los ríos, ¿sí?, es menor el tamaño, ¿sí? Entonces va a depender de eso y también va a depender de el río, ¿no? No pasa. Bueno, este gráfico, que lo van a ver cuando hagan sedimentología también, es una relación entre la velocidad de erosión, la velocidad de sedimentación, decantación, y el tamaño de los materiales, ¿sí? Fíjense acá, dice el tamaño, la velocidad del flujo, que aumenta acá hasta hacia arriba, y está dada en centímetros por segundo, y acá está el tamaño de los clastos, ¿sí? Y fíjense en que cuando aumenta la velocidad del flujo, ¿sí?, puede erosionar más, ¿sí? ¿Por qué? Porque también transporta materiales de mayor tamaño. En cambio, cuando la velocidad del flujo es muy pequeña, ¿qué es lo que hace el río? No puede transportar la carga, entonces la sedimenta, ¿sí? La deja ahí abandonada y no la puede transportar. Eso es básicamente lo que dice este gráfico, ¿sí? Las partículas pequeñas necesitan velocidades pequeñas para sedimentarse, y las partículas pequeñas y partículas grandes necesitan velocidades altas. Bueno, pero como yo les decía recién, también depende de cómo sea el río, porque existen diferentes tipos de ríos, ¿sí?
según cómo van depositando el material, ¿sí? Tienen el material se va a depositar en distintos lugares en un río, ¿sí? Entonces, cuando nosotros miramos un río, vamos a ver que hay depósitos de canal, ¿sí? Que son compuestos de gravas y arenas. No sé si han visto alguna vez que han ido al río y se ven como islotes, ¿sí? En medio del río. Bueno, esas islas se les llaman barras, y son lugares donde se sedimenta grava y arena. Pero también están los depósitos de llanura de inundación, que son los que están al costadito del río, que generalmente tiene la arena o limo, o sea, tiene un material más fino, ¿sí? Que solamente se deposita ahí cuando el río crece de punta a punta y sedimenta el material. Y también tenemos los depósitos de abanicos aluviales y deltas, que es cuando un río viene, por ejemplo, el abanico aluvial, viene de una zona de montaña, acá pierde energía bruscamente por un cambio de pendiente y deposita todo el material, ¿sí? Y se forma un abanico. Y los deltas es un caso similar, que es cuando los ríos ingresan al mar, y también hay un cambio de pendiente brusca, entonces depositan todo el sedimento en una forma así cónica, pero que está en el mar. Hay muchos ríos que son del tipo meandrosos, ¿sí? O de meandros, que hacen unas curvaturas muy bruscas, ¿sí? Que empiezan a dejar canales desconectados, y estos se llenan de material sedimentario. Bueno, yo les hablaba recién que existen diferentes tipos de ríos, ¿sí? Y que es según la energía que tenga ese río. Por un lado, sabemos que va a depender de dónde nos encontremos, si nos encontramos en la parte superior, o en el tramo medio, o en el tramo inferior del río. Pero también va a depender mucho de la energía, ¿sí? Que está muy condicionada también a los efectos climáticos, y la morfología de los cauces lo va a dar toda esta canalización y sedimentación que tienen los ríos. Hay algunos ríos, fíjense, que dejan muchos islotes, como este, que se llama el río Entrelazado, va dejando islas en diferentes partes. Hay otros ríos que son un poco más rectos y van dejando el sedimento en algunas partes nada más de los bordes. Y hay otros ríos, como los meandrosos, que era esto que yo les nombraba, que hacen unos giros muy bruscos, unas curvaturas muy bruscas, que van dejando el sedimento en la parte interna, ¿sí? Entonces, si nosotros pudiéramos hacer un perfil, o sea, un corte transversal de cada uno de estos ríos, vamos a ver que los canales son diferentes, ¿sí? Esto ustedes lo tienen que poder dibujar, nosotros preguntamos estas cosas para los exámenes finales, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de las morfologías, que los definimos como rectilíneo, braided o anastomosados, ¿sí? Meandriformes, y hablamos de la sinuosidad y de la multiplicidad. La sinuosidad es cuán sinuoso puede ser un río, o sea, cuántas curvas puede dar, ¿sí? Hay ríos que son poco sinuosos, como los rectilíneos, y hay algunos que son muy sinuosos, como los meandriformes. Y la multiplicidad hace referencia a la cantidad de canales, o
también podemos decir de brazos que tiene el río, ¿sí? Acá, por ejemplo, la multiplicidad es alta porque el río tiene muchos, muchos brazos, ¿sí? Y acá es sencilla porque prácticamente no tiene brazos este río. Estos son conceptos que lo van a ver más cuando hagan sedimentología. Las clasificaciones son bien extensas y responden, ¿sí?, a la energía que tiene el río. Me cuesta pasar. Bueno, acá es simplemente para que vean una imagen de Google Earth, de un río, y cómo son estas islas que va dejando en el medio, ¿sí?, que son otras cosas que depósitos de canal, que se les llaman barras, ¿sí? A veces, fíjense, acá hay un curso viejo, el río puede tomar un curso viejo, ¿sí?, y erosionar parte de esa barra, ¿sí?, que es lo que pasa muchas veces cuando hay inundaciones en zonas cercanas del río, que es, los ríos han tomado cursos viejos y han empezado a inundar viejas zonas de barra. Y fíjense en este, cómo tiene muchos brazos el río, ¿sí?, una multiplicidad muy grande, digamos, ¿sí?, con muchos depósitos de canal, que son estas barras que quedaron ahí aisladas en medio del curso. Hay toda una clasificación también para esto, barras laterales, barras longitudinales, barras principales, ¿sí? Pero bueno, no importa mucho. Sí, el ejemplo con el que más insistimos nosotros es el de los meandros, ¿sí?, que son estos ríos altamente sinuosos, que tienen una particularidad, que es que van dejando el sedimento en las partes internas y van erosionando en la parte externa de la curvatura, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos este perfil longitudinal, vemos cómo erosiona de este lado, cóncavo, y deposita en la zona convexa, ¿sí? Incluso muchas veces estos ríos con el tiempo van generando terrazas fluviales, seguramente ustedes habrán escuchado, y acá en Salta hay muchísimas terrazas fluviales, que son depósitos viejos de ríos. Es decir, acá miren, fíjense bien el río, ¿sí?, pero la presencia de esta terraza me indica que antes el río venía por este nivel, ¿sí? Y esta terraza 1 también indica que el río anteriormente venía por este nivel, ¿sí? Pero los ríos van erosionando, van formando cañones en el tiempo, ¿sí?, y van dejando todos estos depósitos aterrazados cercanos al río. Y estos ríos, también los meandros, tienen una evolución en el tiempo, como muestra este dibujito, ¿sí? Tiene una gran sinuosidad. Entonces, en algún momento, como va erosionando del lado externo y depositando del lado interno, en algún momento esa erosión hace que se estrangule la corriente, ¿sí?, acá, se una, y esta parte del canal queda abandonada, ¿sí?, queda desconectada del curso principal de agua, incluso tienen agua por un buen lapso de tiempo, ¿sí?, pero ya queda desconectado del curso principal. Esto se ve muy bien si ustedes empiezan a jugar con Google Earth, van a ver que hay un montón en estos ríos sinuosos, meandrosos, de canales abandonados. Fíjense en este que prácticamente ya no tiene nada de agua, y otros que parece que recientemente se han estrangulado porque tienen todavía una gran cantidad de agua. Y también en esta imagen se ve muy clarito cómo sedimenta de la parte interna y erosiona de la parte externa. Bueno.
Acá hay una pregunta que pues, hágala para todos, me la manda directamente a mí, que dice, ¿qué factores influyen en la velocidad de sedimentación? Bueno, eso es una pregunta que yo se las voy a hacer a ustedes según de lo que veníamos hablando, de cómo se transporta el material y cómo se sedimenta, ¿sí? ¿Ustedes qué piensan? ¿De qué va a depender la sedimentación? Los escucho. La capacidad. ¿La capacidad de qué? La capacidad que tenga la corriente de agua. Vos cuando decís capacidad, ¿te referís a la energía o al tamaño máximo que Sí, a la transporta? energía. Bueno, ahí Flavia dice de las corrientes, pero no especifica qué cosa. Recuerden que nosotros hemos hablado de las secciones del río, ¿sí? Que la parte superior tiene más energía, que es la parte donde se produce más la erosión, ¿sí? En las partes medias donde se produce más el transporte, y en las partes bajas es donde se produce más la sedimentación, ¿sí? ¿Qué necesita un curso de agua para empezar a sedimentar? Necesita perder velocidad de corriente, ¿sí? O sea, toda la energía que tiene ese río, la energía tiene que ser menor, ¿sí? A el tamaño de la partícula para poder empezar a precipitar, ¿sí? En general eso es raro, ¿sí? Porque siempre el agua tiene más energías que las partículas, por eso necesita muchas veces un cambio de pendiente brusco para perder capacidad y sedimentar, ¿sí? ¿Dónde se producen estas cosas? Estábamos viendo estos tipos de depósitos, los depósitos de canales. Fíjense en qué tipo de materiales son los depósitos de canales, ¿no? Porque cuando hablamos de los depósitos de canales, como las barras, son de arena y grava, o sea, son partículas muy grandes, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que se haya sedimentado ese material? Que el río ya perdió la energía de poder transportar arena y grava. Y este en un caso de un río, por ejemplo, de montaña o de curso medio, ¿sí? Pero hay ríos que empiezan a depositar todo lo fino en los laterales, ¿sí? O cuando ingresan al mar, ¿sí? Entonces también va a depender esa pregunta que hizo Flavia fue muy general, porque va a depender también de qué tamaño de partícula queremos sedimentar, ¿sí? Si hablamos de partículas grandes, tenemos que pensar en ese contexto. Si hablamos de partículas finas, tenemos que pensar en afuera, Mauna. No, afuera. Va. Perdón, lo corrí a mi perrito. ¿Sí? Entonces va a depender de muchos factores, si estamos en un río de montaña, si estamos en un río de zonas bajas, ¿sí? También muchas veces depende del contexto geográfico que tengamos alrededor, ¿sí? Porque hay zonas, eso lo vamos a ver en la clase que viene, que hay zonas de montaña que tienen mucho material frágil, entonces cuando hay una lluvia fuerte se transporta grande cantidad de sedimento. Hay otros lugares que no, que estas montañas son más rígidas, poco erosionables, entonces no aportan sedimento, ¿sí? Va a depender de muchas cosas. Dice,
de la capacidad de la corriente para transportar partículas, y ahí se provocaría una selección durante la sedimentación. A ver, Flavia, a ver, no sé por qué yo veo como que vos me mandás solo a mí las preguntas, estaría bueno que los pongas para todos tus compañeros. Siempre va a depender de la capacidad de la corriente, o sea, de la energía que tenga la corriente para transportar las partículas, ¿sí? Pero también depende de la estacionalidad, ¿sí? Porque hay ríos que crecen en verano y en invierno son tranquilos, o sea que no transportan la misma partícula en verano que en invierno, ¿sí? Y también va a depender en la parte del río en la que estamos, ¿sí? Si es un río de montaña, o es un río de curso medio, o un río de curso bajo, ¿sí? Porque no sé si se acuerdan que habíamos visto en la clase anterior, eso vayan repasando ustedes cada vez que pasamos una clase, están todas estas variantes, ¿sí? Donde aumenta el ancho, donde aumenta la profundidad, donde aumenta la velocidad, donde aumenta el gradiente, va a depender de todos esos factores también qué material transporta y qué material sedimenta, ¿sí? Bueno, vamos a seguir acá, donde estamos. Acá en los meandros. Bueno, los depósitos de llanura de inundación por ahí son los más fáciles de ver, porque cuando nosotros vamos a las playas de los ríos, ¿sí? Todo ese sedimento bonito, suave, que se puede pisar tranquilamente, son los depósitos de llanuras de inundación, ¿sí? Solamente se acumulan cuando crece el río, ¿sí? En toda el margen, que acá se llama floodplain, ¿sí? No sucede siempre esto, en general sucede en verano, ¿sí? Que todo el curso del río tiene agua. Después, en la mayoría de la parte del año, solo hay un tramo principal, un cauce principal, que está alejado de las planicies, ¿sí? Entonces acá se deposita este material fino, que puede ser arena fina o limos y arcillas, y a veces se forman dos cosas, que son los diques naturales y los afluentes Yazú. Esto lo van a encontrar en la bibliografía del Tarbuk. Los diques naturales son producidos por la acumulación sucesiva de materiales gruesos en formas paralelas al cauce principal, ¿sí? O sea, a veces empieza a quedar acumulado y material grueso, entonces hace como una barrera, ¿sí? Que forma como un dique natural. Ahora, a veces nosotros lo hacemos también, seguramente habrán hecho que juntaron piedras grandes para hacer como una represa en un río, ¿sí? Que se acumule más agua y se formen como unas piletitas. Bueno, eso a veces sucede naturalmente, y a eso se le llama diques naturales. Y también muchas veces lo que sucede es que hay brazos del río que pueden volverse bastante amplios, ¿sí? O sea, son cauces principales, y eso se les llaman afluentes Yazú. Corren paralelos grandes distancias y pueden superar los diques naturales. Bueno, vamos a ver los abanicos aluviales. Acá en la provincia de Salta hay muchísimos de estos tipos de ejemplos, ¿sí? Por la Quebrada del Toro, incluso, no sé si recuerdan, hace unos años atrás, que un camión quedó enterrado en un abanico, y se forman en estas zonas de grandes pendientes que transportan agua, y el agua empieza a movilizar este material, y cuando cambia de la pendiente, deposita bruscamente todo el material, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos una zona de montaña, ¿sí? Que genere una pendiente abrupta, para que toda esta corriente que viene, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto que hablábamos de
que los ríos empiezan a nacer en una zona de montaña, siempre hay un cauce principal, y cauces menores que empiezan a aportar, ¿sí?, a la cuenca de drenaje, ¿sí? Pero esto no tan solo aporta agua, sino que también aporta sedimento, ¿sí? Recuerden que hablábamos que en las zonas altas es donde más se erosiona, ¿sí? ¿Qué pasa con toda esa carga que viene y es transportada por el río? Bueno, en algún lugar se tiene que depositar. Si la pendiente es transicional, vamos a tener ese típico perfil de río que veníamos viendo en las clases anteriores, que era un cauce alto, un cauce medio, un cauce bajo, ¿sí? Pero si la pendiente es brusca, ¿sí?, como en el caso de aquí, de la Quebrada del Toro, vamos a ver que hace una depositación muy rápida en el tiempo, que deja el sedimento en forma de cono, ¿sí?, como muestra acá esta figura, ¿sí? Y acá hay toda una secuencia de cómo es el material, ¿sí?, porque en general todo lo que es pesado queda cerca, ¿sí?, del ápice, y lo más fino se va a las zonas más alejadas. Entonces también los clasificamos a los conos como una zona proximal, una zona media y una zona distal. ¿Ven? Las zonas distales tienen los materiales más finos y las zonas proximales tienen los materiales más gruesos. Y esto se da por una competencia del material, ¿sí? Primero siempre va a dejar lo más pesado y después sigue transportando, tiene energía para transportar lo más fino. Incluso estos ríos muchas veces, estos conos, ven que todavía sigue el cauce por algunos lugares, ¿sí?, o sea, el cauce del río, y muchas veces estos conos se vuelven a repetir en el tiempo. Uy. Acá está el cono del Alisal, que es en la Quebrada del Toro. Hay muchísimos de estos tipos de conos, que están en todas las zonas altas, ¿sí? Y baja bruscamente la pendiente hasta el cauce principal, que es por donde va la ruta. Por eso esta ruta se vive cortando, ¿sí?, porque caen estos flujos de agua cargados de sedimento y forman estos abanicos. Bueno, acá se ve uno, ¿sí? Algunos son pequeños y otros son bien grandes, y esto es lo que produce que los ríos se corten, ¿sí? Muchas veces estos conos, fíjense acá en este ejemplo, Tafí del Valle, tienen una implicancia también para la construcción, porque en este caso, en este ejemplo, mucha de la gente empezó a construir sus casas acá, en lo que sería la superficie del cono, ¿sí? Y esto es un material que todos los años se va movilizando hacia el lago, ¿sí? Ese proceso de movilización de este material puede llevar pocos años, puede llevar millones de años, no sabemos, pero nos demuestra también cómo es importante el planteo geológico, ¿no?, de que los geólogos participen en el diseño de los poblados, ¿no? Hasta hoy en día sabemos que todos los arquitectos y los ingenieros son los que se encargan de esto, y por eso hay muchas zonas de vivienda con bastantes problemas, porque no analizan el factor geológico, ¿sí? Acá, ¿qué va a pasar? Que este cono, con el tiempo, se va a ir moviendo cada vez más, llegando al lago, ¿sí? Bueno, las casas que estarán acá van a desaparecer. A ver, me esperan un rato.
Bueno, ahora sigamos. Bueno, seguimos hablando de los depósitos, ¿no? De depósitos de ríos, y hablamos de los deltas, ¿sí? Que son depósitos masivos de sedimento que desembocan de un río a un lago o de un río al mar, ¿sí? Uno de los ejemplos más notorios es el delta del Río de la Plata, ¿sí? Donde viene el río Paraná, ¿sí? Y el río Uruguay, ¿sí? Y cuando ingresa acá hay toda una zona de mezcla de agua del mar y el río. Acá en esta zona, como es muy baja, ya empieza a depositar el sedimento, ¿sí? También hay una secuencia de cómo son los materiales, ¿sí? Según cómo se van depositando, siempre en las zonas más lejanas quedan las capas más finas, ¿sí? Y las capas más gruesas van quedando más cerca de la costa, ¿sí? Ya hay toda una evolución de cómo se forman estos deltas, porque inicialmente van formando un lecho principal donde van depositando el sedimento, pero el agua sigue corriendo, ¿sí? Y luego con el tiempo ese curso de agua se puede ir desviando, ¿sí? Formando un dedito, varios deditos, ¿sí? Y cada vez es más grande la capa de sedimento que va dejando en el tiempo, ¿sí? Incluso en toda la zona esta del Río de la Plata, bueno, que es todo lo que es Tigre, hay varias islas, ¿sí? que son estos sedimentos que fue dejando el río, ¿sí? Y varios brazos del río, ¿sí? Bueno. Uy, no pasa. Hay muchos deltas en el mundo, tenemos el ejemplo del el delta del río Nilo, ¿sí? Fíjense en cómo va dejando que incluso acá estos deltas ya empiezan a generar un sedimento que va quedando resistente en el tiempo, entonces empieza a tener vegetación, ¿sí? Acá está, fíjense, ¿sí? Cómo va generando vegetación, pero tiene esta típica forma de dedos, ¿sí? Y fíjense en cómo el sedimento sigue depositando, ¿sí? Estos serían los dedos más viejos, y el sedimento más joven se sigue depositando a los alrededores. Y bueno, el delta del río Mississippi, este se lo ve del espacio, por eso les quería mostrar esta imagen. Es un delta muy grande, fíjense en cómo el sedimento incluso se va desplazando. Acá hay otro dedo. Y son, bueno, deltas muy importantes, ejemplos importantes para que ustedes sepan de deltas. Bueno, esto es un poco el resumen de lo que veníamos hablando, que acá cuando surgió la pregunta también de su compañera, de dónde se va a depositar el material. Esto sería todos los rasgos físicos que tiene un curso de agua. Todos los cursos de aguas nacen en las zonas de montaña, ¿sí? Tienen un curso medio y un curso inferior, y llegan al mar, ¿sí? Hay cursos que no llegan al mar, pero los ríos grandes, si ustedes pueden seguirlo, van a ver que llegan al mar, siempre en la zona de los cursos superiores, que son las zonas de montañas, empieza a haber el aporte de grandes materiales, o sea, acá se produce la erosión, se empieza a formar bien el canal, y en los cursos medios, ya los ríos generalmente son más anchos, ¿sí? Y transportan el sedimento, y en los cursos inferiores, ¿sí? Ya empieza a depositar y son mucho más calmos, ¿sí? Son ríos más tranquilos, ¿sí? Hasta llegar al mar. Esto es un poco lo que ustedes tienen que saber, ¿sí? Cómo son las áreas de aporte. La energía del río siempre va a ser mayor en los cursos altos, ¿sí? Que en los cursos bajos.
¿Dónde va a depositar más material un río? En las zonas bajas. ¿Dónde va a transportar más material? En las zonas medias. ¿Sí? ¿Dónde va a erosionar más? En las zonas altas. Esto un poquito de la morfología, habíamos hablado que existen distintos tipos de ríos según la sinuosidad, según la multiplicidad, pero también va a depender si estamos en una zona de volcanes, por ejemplo, los patrones de las aguas empiezan a ser radiales. Si estamos en zonas de fallas, por ejemplo, van siguiendo la estructura muchas veces de las fallas, de las diaclasas, ¿sí? Es algo complejo, hay que verlo para cada uno de los lugares donde estemos analizando el río. Uy, me parece que acá había un video, ¿sí? Bueno, esta clase, chicos, continúa, tiene una parte 2, ¿sí? Que la vamos a ver la clase que viene, que va a ser el jueves, y ahí ya vamos a cerrar todo el tema de aguas. Me parece que no vamos a llegar a dar aguas subterráneas, la idea era darle los dos temas, pero solamente vamos a ver aguas superficiales. Yo les voy a subir esta presentación, hay una parte 2, ¿sí? Esta es la parte 1, para que ustedes vayan viendo algunos conceptos que son importantes, como el concepto de caudal, el concepto de velocidad, pendiente, anchura, todas esas cosas, porque sí las tomamos para el examen final. Y la parte 2 está más focalizada en ver a ver, lo voy a buscar, los desastres naturales que generan el avance de los ríos y la falta de planificación urbana, ¿no? Porque a nosotros nos falta mucho esto de las planificaciones urbanas, donde no hay geólogos y ahí, bueno, se mete la pata, ¿sí? ¿Dónde está? No lo puedo encontrar. No sé si tienen alguna pregunta. Para hacer, ¿cómo les ha ido en el parcial? Bueno, no tienen ninguna pregunta. Acá había un video del transporte, a ver si lo podemos poner, de cómo es el transporte de sedimento en un río. Es un video muy cortito, pero va mostrando que la carga pesada, o sea, lo más grande, se transporta por el lecho y la arena va generalmente en el medio y todo lo fino va en suspensión. Acá ven, los clastos pueden rodar o pueden saltar. Y esto va a depender también de la velocidad, porque si la velocidad es muy brusca, transporta, no es selectivo, ¿no? Ustedes vieron que cuando que el río crece, no es selectivo, lleva tronco, puede llevarse hasta una casa, ¿sí? Va a depender mucho también de esa energía del río. Acá dice si las lomas de Medeiro es un cono aluvial. Bueno, acá en toda esta zona del Huayco, yo vivo en el Huayco, son todas zonas de ríos, era el río el Vaquero, que pasa muy cerca, tenía unos brazos hacia esta zona, que han sido abandonados con el tiempo, pero el río en algún momento puede retomar su cauce viejo, ¿sí? Toda esta zona, entonces, de Lomas de Medeiro es un depósito fluvial, pero ha sido levantado tectónicamente, ¿sí? Acá se dice que hay una gran falla, que no es vieja, que incluso puede generar un desastre si se reactiva, que es la que levanta todas las lomas de Medeiro. ¿Sí? Hay unos trabajos, ahí yo les puedo compartir, del profesor Fernando Hom, que ustedes lo van a tener recién en la práctica 3, que él se dedica al mapeo de la neotectónica,
han podido datar todos estos depósitos de las lomas de Medero, son muy nuevitas, son cuaternarios, y bueno, plantean esto, ¿sí? Que si la falla esa se reactiva puede generar algo muy grave, ¿no? Porque ha podido levantar esa ladera en muy poco tiempo, ¿sí? Y yo estoy buscando que no encuentro, acá, esta debe ser. Pero bueno, la segunda parte de la clase, a ver, quiero cerrar, no me deja abrir la otra presentación. Sí. ¿Dónde está? Y ya me salí. Pero bueno, eso ustedes lo pueden ir viendo. Lo que pasa es que los tramos actuales del río son muy desviados, también por todo esto de la explotación de los áridos. Eso altera constantemente el curso de un río. Entonces, los ríos van perdiendo su forma inicial, ¿no? Muchos de los cauces ya no son como eran antes, ¿sí? Y bueno, en parte eso puede llegar a impedir que el río tome su curso viejo, ¿no? Porque como ya están todas las explotaciones de áridos, esos desvían completamente los cauces. Bueno, habíamos quedado, por ejemplo, esta es la presentación completa, lo que pasa que como siempre es muy pesado, tratamos de fraccionarlas para subirlas a las clases, ¿sí? Pero hay muchas cosas para hablar acá, que vamos a seguir la clase que viene. Si entran a esta página, a ver, por ahí, en alguna parte está el sitio, pueden ver todas las cuencas de recursos hídricos que hay en el país. Van a ver que hay muchas cuencas que las compartimos con los países limítrofes, por eso también es muy importante mantener las relaciones políticas con los países limítrofes, porque hay muchos intereses naturales en comunes, ¿sí? Sobre todo está la cuenca alta del río Paraná, donde hay un gran acuífero, que lo deben haber escuchado, que es el acuífero del Guaraní, que es una reserva de agua dulce muy grande, que la comparte entre Argentina, Uruguay y Brasil, ¿sí? Es una cuenca de agua que puede dar agua muchísimos años más, ya que ahora el agua es un recurso muy escaso y necesario, ¿sí? Y hay muchas cuencas, fíjese, en la del río Paraguay, ¿sí? La del río Uruguay, que se comparten con los otros países, ¿sí? Y no nacen en la zona de nuestro país, ¿sí? Por eso es importante saber también dónde es la naciente del río, ¿sí? Y muchas veces la distribución política de las aguas tiene que ver un poco con eso, ¿no? El río nace aquí, ¿sí? Descarga en tu país, pero nace aquí, entonces hay un tratado de cómo usar ese recurso, ¿sí? Para que vean que el trabajo del geólogo no es tan solo hacer minería o petróleo, sino que influye en muchas cosas más. Incluso en la planificación urbana, nuestro trabajo se tiene que ver reflejado. Cuando ustedes empiezan a ver ahí los recursos fronterizos, van a ver que hay muchos ríos importantes, como el Pilcomayo, el Iguazú, el Paraná, el río Uruguay, que se los usa de ríos limítrofes, ¿sí? Y hay todo un tema acá, por ejemplo, en el río Pilcomayo, ¿no? Que se comparte con Uruguay. Hace unos años se hizo un desvío por una obra que se tenía que hacer y generó un conflicto entre países porque el agua venía más a Argentina, ¿sí? Que a Paraguay. Y ¿qué pasa también? Que muchas veces los ríos van desviando su cauce, como hemos visto recién, que empieza a depositar el material en un lado,
y los ríos son ambientes muy variables, muy dinámicos, ¿sí? En el río del Toro nomás se ve que todos los años come el camino, son muy dinámicos, entonces hay todos los años que ver este tratado de frontera, de por dónde va la frontera, ¿sí? Este es el canal que se hizo en el río Pilcomayo, para separar, en un tramo nada más, porque en general es un río meandroso, ¿sí? En un tramo se hizo un tramo recto para que el límite quede un poco más constante. Bueno, acá está. Bueno, y con esto vamos a seguir la clase que viene, que son algunos ejemplos de inundaciones. Vamos a ver también el ejemplo de Tartagal. Vamos a ver qué pasa con las inundaciones estas de Jujuy, que le llaman los volcanes. No son volcanes, sino que son zonas de lugares de inundación. Vamos a ver el ejemplo del rodeo en Catamarca, que también se inundó hace un par de años, y fue una catástrofe, ¿sí? Y con eso terminaríamos esta clase, ¿sí? Va a ser cortita, porque no es mucho lo que queda para ver. Así que bueno, seguimos la clase que viene, chicos, ¿sí? ¿Ustedes ahora qué tienen, clase de consulta? ¿O no? ¿Qué dice? Creo que no, profe. Bueno, tienen la recuperación el martes, así que el jueves vamos a cerrar con la clase teórica. Bueno, los dejo, que descansen. Nos vemos, profe. Chao, profe. Hasta luego. Nos vemos, profe. Chao, profe.